Rodica Rodian Gordon es embajadora de Israel en España desde el mes de septiembre de 2019. Doctora en Biología por la Universidad Hebrea de Jerusalén, diplomática de carrera y con estudios en la Harvard Kennedy School. Durante 3 años fue directora general de Asuntos Europeos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel y directora del Departamento de Control de Armas Estratégicas en la división del mismo ministerio. Posteriormente, ha sido embajadora de su país en México y Rumanía antes de incorporarse como cabeza de la delegación diplomática de su país en Madrid. Señora Rodica Rodian Gordon, embajadora de Israel en España, bienvenida a esta casa, bienvenida a este territorio líder que emite y produce la Universidad Española UDIMA en su campus de Collado Villalba, Madrid. Muchas gracias, para mí es un placer estar con ustedes. Muy bien, pues también para nosotros es un honor tenerla en este campus que tenemos, gracias a las nuevas tecnologías, estudiantes israelíes en su país y en la propia España. Quería empezar preguntándole, que como sabe va a los 15.000 universitarios de este campus prácticamente en todo el mundo, también con gran especial en Iberoamérica, país que usted conoce muy bien, continente que conoce muy bien, por su trabajo como embajadora y diplomática del Estado de Israel. ¿Qué representa históricamente España para su país? Pues históricamente, por supuesto, el pueblo judío y el pueblo español tienen una trayectoria histórica larga e importante. Para todo el mundo judío, todos conocemos muy bien lo que nosotros llamamos el siglo de oro o los siglos de oro de la convivencia judía, musulmana, cristiana en España de los tiempos medievales. Algunos de los intelectuales y personas rabínicas más importantes del mundo judío vivieron en estos tiempos. Quizá el ejemplo más conocido es lo de Maimónides, pero muchos otros. Y luego, por supuesto, después de la expulsión, unos 500 años sin tener relaciones estrechas, sin que haya una presencia muy importante judía en España y un alejamiento. Y luego retomamos y de hecho establecimos las relaciones diplomáticas en enero de 86 y el año que se acaba festejamos estos 35 años de relaciones bilaterales. Pero yo creo que hoy día ambos países son países modernos, países democráticos que comparten muchos valores en común, comparten un sistema democrático muy similar. Además, Israel siempre ha considerado a Europa y a la Unión Europea como un socio muy importante para nosotros. Y si regresamos al tema de estudios y de academia, Israel es parte de los programas marco europeos, de los programas que ahora se llaman Horizon,
y antes fueron los programas de investigación y desarrollo desde 1994. Entonces ya casi que llevamos 30 años dentro de estos programas que nos han facilitado pues, conocernos, colaborar, tener intercambio y tener también mucha colaboración en temas de investigación y desarrollo. También tenemos grupos mixtos con España en diferentes temas, y este es un elemento muy importante para acercar digamos, a la población, a las sociedades. Y como este es un programa para nuevas generaciones, para gentes universitarias, españolas, cuyo nexo común es el idioma, el castellano, español, ¿no? Quería preguntarle a la embajadora si cree que alguno de los sanbenitos, clichés históricos sobre los judíos en España persisten o se han ido disolviendo. Mire, el tema de si estamos hablando de antisemitismo, el antisemitismo no ha desaparecido, desafortunadamente, pero eso es... ¿De España o en el mundo? En el mundo, incluso en España. ¿Ustedes lo notan? Yo creo que sí, las comunidades judías aquí sí lo notan. No diría que es algo que es cada día, pero hay varios incidentes cada año en diferentes pueblos, en diferentes lugares. Es algo preocupante para, yo creo, no solamente el pueblo judío, sino también para la ciudadanía, porque son fenómenos de hecho, de xenofobia, odio, ¿no? Y hay que lucharlo. Ahora, España, junto con muchos de los países europeos, está parte de, o forma parte de la de una agrupación internacional que es el IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Y dichos países y la Unión Europea en sí hacen muchos esfuerzos para combatir el antisemitismo. Y aquí tengo que decir que España como Estado, como autoridades, se hacen se hace lo que necesitan hacer para combatir el fenómeno, pero no puedo negar que todavía existe en diferentes medidas, y también hay formas más, digamos, civilinas, más modernas de odio y de antisemitismo. Sí. Bueno, este es un programa, como le he dicho, embajadora, dedicado a universitarios y a profesores, pero también a lo que es la comunidad mediática iberoamericana, ¿no? Y, digamos, mantenemos un principio básico en lo que es la educación y lo que es la vida en general, que es lo que es la cultura del esfuerzo, ¿no? Y por eso, en el vídeo que ustedes han visto antes, en el que se especificaba, digamos, la trayectoria académica y profesional de la embajadora en España, se decía que es doctora en biología, pero que prácticamente su vida la dedicaba a las relaciones exteriores del Estado de Israel, ¿no? Quería preguntarle a la embajadora cuáles son los principales valores universitarios en Israel. ¿Cuál es, digamos, la pirámide del escalafón de valores? Pues primero quiero decir que la educación en sí es un valor
muy importante para el pueblo judío a lo largo de los siglos, porque siempre los judíos educaban a sus niños leer desde la edad de 3 años para conocer la Torá, que es la Biblia hebrea, y estos estudios y luego los estudios talmúdicos que forman parte integral de la cultura judía. Con la iluminación y el hecho de que parte de los judíos en Europa ya pudieron entrar en universidades en los siglos ya XIX y XX, se creó un grupo muy fuerte de académicos y de intelectuales judíos. Y de hecho, fueron ellos, antes de que estaba establecido el Estado de Israel, que se estableció en 48, pero en los años 20 del siglo XX, hubo un grupo de intelectuales judíos que debatieron cómo tiene que ser una universidad en Palestina de entonces. Y el debate fue entre el modelo alemán y el modelo americano. Y como no pudieron decidir, formaron 2 universidades. Entonces, ya desde los principios del asentamiento judío en Palestina, ya tuvimos en 23 al Technion, que es la Politécnica en Haifa, y en 1925 a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, estas ya en sí representan la importancia que dedicamos a investigación, a conocimiento y a estudios. Hagamos un poco de pedagogía, ¿no? Y ¿por qué en Europa, de Europa libre, democrática, hay un descriptible, sobre todo mediáticamente, un descriptible anti-Israel? ¿Usted está de acuerdo en eso? Pues, ¿O a medias? Creo que no es por todos lados. Creo que lo estamos viendo más en los medios. Mi impresión personal de mi experiencia aquí en España es que los medios son de vez en cuando mucho más hostiles de que la población en sí. Sí, a eso, y la clase política. Sí, pero tengo que decir, Israel se enfrenta con muchos desafíos, y uno de ellos que no ha empezado hoy es un desafío de deslegitimar la existencia de Israel. Del propio Estado, sí. Sí, pero no del propio Estado, sino del propio Estado como Estado judío democrático. Es muy importante porque Israel es el hogar nacional del pueblo judío. Se estableció para ser el hogar nacional, es decir, que cada judío del mundo que lo desea, que siente la necesidad, que no se siente seguro en donde vive, pueda llegar y hacerse un ciudadano israelí y parte del colectivo israelí. Todavía, señora embajadora, hay diáspora. Sí, hay diáspora, pero ahora hay una población judía más grande en Israel que en toda la diáspora, que no ha sido el caso antes, pero hoy día sí que lo es. Y ahora esta esencia de un Estado judío y al mismo tiempo democrático
es lo que se trata a través de varias entidades muy hostiles, sea de la derecha extrema o de la izquierda extrema, que tratan de deslegitimar a Israel, junto con pues algunos movimientos muy fuertes dentro de agrupaciones terroristas islamistas, digamos, en el mundo árabe. Y es un desafío muy grande y es una lucha muy sutil porque ahora en este mundo, cuando tenemos tanto fake news y tanto politically correct, es muy difícil detectar y ver, pero esta es la lucha verdadera que tenemos. Una lucha sobre la imagen y para mostrar lo mentiroso que es esta narrativa en contra de Israel como un país judío democrático. Sí, vamos a cambiar un poco de tema. A mí siempre, digamos, me ha emocionado, no solamente cuando las veces que he visitado Israel, sino en otras partes del mundo, el Sefarat, ¿no? Que es un caso realmente extraordinario después de casi 600 años, que supongo que se va diluyendo en el tiempo, porque todo lo humano se acaba diluyendo, ¿no? ¿Cuánta gente hay hay judíos en España muy conocidos, más famosos, más poderosos, menos poderosos, en fin, etcétera, etcétera? Pero ¿me podría hacer un breve retrato de lo que es el Sefarat hoy en el mundo? Pues hay comunidades que todavía preservan el ladino, que es pues un castellano del siglo XV quizás, sí, o XVI. Pero esta gente creo que son comunidades que ya son más pocas. Aunque hay un esfuerzo académico bastante importante para preservar el mundo del ladino y la cultura que viene con él, asimismo que se hace con la parte ashkenazi del mundo judío con la yiddish, que también es una lengua que desaparece poco a poco y hay pocas comunidades que la hablan. En general, regresamos otra vez a esta noción de los estudios y conocimientos del pueblo judío, porque a lo largo de la diáspora el pueblo judío no habló hebreo. Y uno de los milagros del siglo XX ha sido la reaparición del hebreo, y hoy el hebreo es... ¿Lo habla todo el mundo? Sí, el idioma que se habla en Israel. Y entonces, pero es mucho más que un idioma, es un idioma y una cultura. Lo mismo pasa con el ladino y lo mismo pasa con el yiddish. Y por eso es tan importante preservarlo, aun si las comunidades ya no lo hablan, digamos, muy frecuentemente, por toda esta cultura y todo este bagaje de conocimientos que lleva consigo. Ahora, en el mundo creo que hay más o menos la mitad de la población judía pertenece a las comunidades ashkenazi, y la otra mitad la que tienen la origen sefardi, pero muchos de ellos han ido a países musulmanes y entonces hablan quizá más árabe que ladino. No sé exactamente decir cuánta gente. Embajadora, quería preguntarle también que con el tiempo que llevan entre nosotros aquí en España,
¿Cuál es lo que le sorprende más de la cultura española? ¿Qué es lo que le gusta más de nuestro país? País viejo, ¿eh? Tiene años. Sí, pues lo que me gusta es el contacto humano, que es un contacto humano muy, muy cálido, muy cercano y que me parece muy parecido a lo que tenemos nosotros en Israel. No sé si es el Mediterráneo que nos une. Bueno, nos unen muchas cosas. Así claro. así es. Pero es una cultura muy similar a la de Israel, también quizá el tiempo, porque si hace calor todo el mundo está en las calles y a nosotros también los israelíes nos gusta estar en las calles y pasar las noches festejando. Tocando la guitarra. Más o menos. Sí, bueno, ustedes han visto en el vídeo anterior que ha precedido a esta entrega de Territorio Líder, que efectivamente de formación académica es bióloga, doctora en biología por la Universidad Hebrea, la embajadora Radian Gordon, pero que toda su vida la dedicaba a la vida diplomática, ¿no? Y... No es exacto, 10 años de mi vida sí dediqué un poco a la biología. Investigación, sí, bueno, pero luego cambié de carreras. 10 años no son nada, ¿no? Dice el tango. Bueno, pues 30 años estoy en la diplomacia. Bueno, y están pasando cosas en el mundo, señora embajadora, ¿no? Sí, es cierto. Muy serias. Pues, mire. Y hablando con palabras tan gruesas que jamás pensamos que lo podríamos volver, ¿no? Como el tema nuclear, ¿no? ¿Qué les dice a los universitarios de este campus que tienen, vuelvo a repetir, el común denominador de hablar en español? ¿Cuál sería el resumen? Pues mire, cuando yo ingresé al servicio diplomático fue en 91. Inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Y algunos todavía no se han enterado de la caída del muro. Pues, y en aquel entonces todo el mundo pensaba que ya una revolución total en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y otro mundo. Y hoy día estamos viendo otra revolución, pero las guerras de hoy día no son exactamente las guerras que hemos conocido en el siglo XX, porque la guerra actual que estamos viendo en Ucrania también tiene dimensiones mediáticas muy fuertes, también tiene estos elementos noticias que no sabemos si son verdaderas o mentirosas. Pero eso siempre ha sido. Siempre ha sido, pero no de este tamaño y no con esta intensidad y no con todas las nuevas tecnologías. Y en paralelo estamos viviendo otra revolución tecnológica muy fuerte, que todo esto nos desafía. Y creo que es muy difícil decir ahora mismo cómo va a ser el mundo, pero después de 2 años de pandemia y después de vivir esta guerra, creo que todos entendemos que el mundo de mañana va a ser otro. Y todavía no hemos mencionado cambios climáticos que también van a influenciar mucho el mundo como lo hemos conocido. Entonces yo creo que todos tenemos que pensar en lo no conocido y tratar de prepararnos lo mejor que podemos, y esto quiere decir que hay que desarrollar todos tipos de talentos, porque no sabemos cuál será el talento más buscado de mañana. Bueno, pues este es un poco el análisis de una mujer que conoce muy bien el mundo y
Quería preguntarle también, para ir finalizando, señora embajadora, unos reyes de España, digo reyes porque fueron dos, rey y reina, expulsaron a los judíos de España. Cierto es que después de que lo habían hecho otras naciones, en concreto el Reino Unido y Francia. Pero bueno, tuvo que pasar los siglos y otro rey les devolvió la dignidad a los descendientes de los que expulsaron. Claro, usted ha llegado cuando ese rey que hizo eso ya no estaba, está su hijo, ¿no? Me gustaría conocer su opinión acerca del rey Felipe y de la propia decisión aquella de devolver la dignidad a unos españoles que fueron expulsados de su tierra. Pues yo quiero destacar el papel importante, en mi opinión, que tienen los reyes españoles en las relaciones con Israel. Los reyes han sido cercanos al pueblo judío y a Israel. Yo tuve la oportunidad de escoltar, si puedo decirlo, al rey Felipe a Israel en enero de 2020, cuando tuvimos una reunión para conmemorar 75 años de la liberación del campo de exterminio Auschwitz, y el rey fue el que tuvo el discurso en nombre de todos los invitados extranjeros. Y como jefe de Estado, ¿no? Como jefe de Estado. Pero yo creo que ambos reyes personalmente han contribuido mucho para mejorar y acercar a los pueblos. Y pues de nuestra parte también los presidentes israelíes que, como jefes de Estado de parte de Israel. Y este reconocimiento de ciudadanía española creo que es un gesto muy, no solamente bonito, sino importante también en el acercamiento. Mi papel es acercar aún más a los pueblos, haciendo el trabajo diplomático, así como el papel de la embajadora española que está en Israel. Y estoy segura que ella, como yo, hacemos lo máximo para reconstruir estas relaciones que en un momento dado fueron muy especiales, y creo que podemos llegar también a tener relaciones muy cercanas hoy. Bueno, señoras, han escuchado a una gran universitaria que ha recalcado el valor del esfuerzo, creo haberlo entendido, porque sin trabajo, hay un dicho en latín que dice omnia vinci labor, ¿no? Que todo el trabajo todo lo puede. Y decirle a la señora embajadora que ha sido un placer y un honor tenerla entre nosotros, y que ojalá que la guerra termine y que podamos dedicarnos a las cosas serias, que son siempre las cosas de comer. Muchísimas gracias por haber estado entre nosotros, y esperemos que no tarde en visitarnos aquí en este campus maravilloso de la Sierra del Guadarrama. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias.